Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la segunda parte del capítulo destinado al estudio de la microbiología bucal. La semana anterior habíamos desarrollado todo referente a la ecología de la cavidad bucal, los factores que determinan la supervivencia, el desarrollo de los microorganismos en cada nicho ecológico. Habíamos definido el término ecología, ecosistema. Habíamos definido el término nicho, nicho ecológico, las diferencias que existían entre los distintos tipos de nicho, la complejidad de la cavidad bucal como nicho ecológico. Y esta clase está básicamente destinada a complementar los aspectos que subyacen a la microbiología bucal, factores que determinan la composición microbiana de cada nicho en la cavidad bucal, conocer los mecanismos que utilizan las bacterias para poder adherirse a los tejidos del hospedador, en este caso los tejidos que vamos a encontrar en la cavidad bucal, que básicamente están clasificados en dos tipos de superficies, las descamativas y las no descamativas. Entonces tenemos que entender, tenemos que conocer qué mecanismos utilizan las bacterias o los microorganismos para poder colonizar estas superficies. Y vamos a adentrarnos ya a desarrollar de una manera más amplia, ya en la primera parte de este gran capítulo, hicimos una introducción sobre el microbioma bucal, la composición del microbioma bucal en cada nicho ecológico y sobre todo en condición de salud, en condición de eubiosis. Hablamos de las variaciones que sufre este microbioma en condiciones patológicas, en condiciones inflamatorias, y ahora lo vamos a ver ya de una manera más específica, de tal manera que al final de esta clase el estudiante sea capaz de describir la microbiología de patologías de alta prevalencia en la cavidad bucal y de alta prevalencia en el mundo entero, que siguen siendo consideradas problemas de salud pública a nivel global, como son la caries dental y las enfermedades periodontales. Los objetivos de esta clase completos serán entonces citar y explicar los factores que condicionan la composición microbiana de cada nicho ecológico, citar y explicar los mecanismos que emplean las bacterias para adherirse a una superficie biótica o abiótica, explicar la distribución de los géneros bacterianos que colonizan la cavidad bucal, citar los microorganismos que conforman esta biosfera rara que habíamos dicho en la clase anterior que no representaba más del 1% de todos los filum, de todos los géneros microbianos que se han identificado en la cavidad bucal. Esta biosfera rara no representa más del 1% y de esa biosfera rara habíamos dicho que los organismos o el tipo de microorganismo predominante correspondía a géneros fúngicos, ¿no? Al reino fungi. Vamos también a definir caries dental según el nuevo paradigma, que es el que se está usando al día de hoy, que emerge desde el 2004, el paradigma de Faerscope. Vamos a describir brevemente la evolución conceptual de la caries dental desde el postulado de Miller en 1882, quien fue el primero que pues explicó o trató de explicar la etiopatogenia de esta enfermedad, y a partir de ahí pues su concepto, su definición ha ido evolucionando a partir de nuevos hallazgos y una mejor comprensión de la microbiología y sobre todo de la ecología de la cavidad bucal. Vamos a describir la microbiología de la caries dental, básicamente enfocando las variaciones que existen en cuanto a la profundidad de la lesión, es decir, variaciones que vamos a reconocer en la composición de esta microbiota encontrada en lesiones de caries en función de la profundidad, en función de la severidad de la lesión y en función también de la superficie afectada. Vamos a describir también la microbiología de las enfermedades periodontales y de los procesos perirradiculares
cuya composición, cuyo perfil pues es muy similar a la que se observa en las patologías periodontales. Bueno, entonces vamos a empezar pues citando los factores que determinan la composición microbiana en los distintos nichos ecológicos. Este es un objetivo de la clase, es un objetivo del capítulo. Simplemente, para ser precisos y concisos, son tres los factores que van a determinar, que van a influir en que las bacterias puedan acceder a una determinada superficie, un determinado nicho, puedan acceder, puedan establecerse y puedan formar una comunidad microbiana, una biopelícula. Para que eso ocurra, se necesitan tres factores que el microorganismo debe cumplir o debe superar, y que son la adherencia, el desarrollo y la supervivencia, ¿sí? Entonces, para que un microorganismo acceda a una superficie, sea esta biótica o abiótica, es decir, viable o no viable, descamativa o no descamativa, que vamos a encontrar de todos esos tipos en la cavidad bucal, tiene que cumplir estos tres factores, tiene que ser capaz de adherirse. La adherencia, les adelanto, es de dos tipos. Es inicialmente reversible y luego es irreversible. Entonces el microorganismo lo primero que tiene que lograr es conseguir una adherencia irreversible, ¿sí? Poder encontrar receptores que puedan ser compatibles, que puedan interactuar, que puedan mostrar afinidad con las adhesinas que las bacterias expresan en superficie. Y el mecanismo más prevalente o más usado para establecer esta unión irreversible son básicamente las interacciones ligando receptor, proteína-proteína. Una vez que la bacteria se adhiere y logra esa adherencia irreversible, tiene que ser capaz de multiplicarse, de desarrollarse, de esa manera poder formar de esta manera microcolonias. Y para ello, obviamente, ¿qué necesita? Necesita de un entorno favorable, un entorno que le proporcione el sustrato, que le proporcione los nutrientes para poder multiplicarse, para poder replicar su material genético y luego dividirse por fisión binaria, que es el mecanismo de división en las bacterias. Y como les dije, este desarrollo pues está muy influenciado por las condiciones del entorno, los hábitos que tenga el hospedador en este caso, que son factores que van a condicionar este desarrollo, ¿sí? Y obviamente acá va a tener un impacto importante en el desarrollo, pues el estado inmune del hospedador. En el caso de la cavidad bucal, los factores tanto inmunes, específicos e inespecíficos, que actúan en el dominio salival y en el dominio gingival. Y la supervivencia, una vez que la bacteria se multiplicó y fue capaz de formar una microcolonia, tiene que ser a su vez capaz de persistir en ese entorno. ¿Por qué? Porque una vez que se constituye la biopelícula dental o el biofilm, tienen que saber que la biopelícula está en constante dinamismo, ¿sí? Es una estructura que está siempre sujeta a cambios, a modificaciones en la composición microbiana, en la expresión de los genes que integran o que están presentes en esa población microbiana. ¿Por qué? Porque están siempre actuando o siempre están dándose variaciones en ese entorno que van a influir en los mecanismos de expresión génica. Entonces tiene que ser capaz de sobrevivir esa bacteria o ese microorganismo. Y los factores que condicionan la supervivencia en la biopelícula o en el biofilm dental o en el biofilm establecido en alguna superficie biótica de la cavidad bucal son aquellos que ya mencionamos en la clase anterior y que eran la temperatura, el pH, el potencial redox, ¿sí? La disponibilidad también de nutrientes, tanto endógenos como exógenos. Todos esos factores son esenciales para la sobrevivencia de una bacteria, de un microorganismo en la cavidad bucal. Bueno, los mecanismos
que pueden utilizar las bacterias para adherirse de una manera tanto diríamos reversible e irreversible. Recuerden que la adherencia inicialmente es un proceso reversible, y como mecanismos de adhesión reversible podemos citar, por ejemplo, las fuerzas electrostáticas, esa interacción establecida por las proteínas presentes en la película salival o acelular adquirida, que se forma sobre las superficies duras, sobre las superficies de los tejidos blandos de la cavidad bucal, ese precipitado de proteínas de origen salival, y las proteínas que están presentes o forman la superficie de la pared celular bacteriana. Entonces, inicialmente la adherencia es un proceso reversible porque se da por cargas opuestas, simplemente por interacciones electrostáticas o fuerzas de Van der Waals, o por atrape físico. Es un mecanismo, diríamos, reversible, cuando la adherencia es irreversible, cuando se establecen interacciones específicas, muy específicas, de tipo ligando-receptor, ¿sí? Donde en este caso las moléculas que exhibe la bacteria, el microorganismo en superficie, reciben el nombre de adhesinas, las cuales son reconocidas por moléculas del hospedador llamadas receptores. Y estos receptores van a estar representados por moléculas de tipo glucídicas o proteicas que vamos a encontrar en esta película salival adquirida, ¿sí? Esta película acelular, porque es un precipitado de proteínas y de polisacáridos que se adhiere o que se coloca, que cubre la superficie dentaria y las superficies de tejidos blandos de la cavidad bucal. Entonces, estos son los mecanismos pues, que utilizan o que pueden usar las bacterias para poder adherirse a los tejidos del hospedador. La adhesión mediada por ácidos lipoteicoicos, que en este caso va a estar presente, o es un mecanismo utilizado únicamente por bacterias gram positivas. Recuerden que solo las bacterias gram positivas exhiben esta molécula llamada ácido lipoteicoico, que es un polímero aniónico, ¿sí? Está formada de azúcares y que emerge de la membrana citoplasmática y se superficializa a nivel de la pared celular, ¿no? Atraviesa la pared celular y se expone a la superficie. También la adherencia está mediada por polisacáridos extracelulares, que pueden ser solubles e insolubles. Los insolubles son los que van a actuar como adhesinas, como por ejemplo el caso de los mutanos, que es un tipo de polisacárido extracelular insoluble, pero también hay polisacáridos extracelulares solubles como los glucanos, por ejemplo. En definitiva, hay bacterias que son básicamente las de tipo fermentativo, las que tienen metabolismo fermentador, como los estreptococos, ¿sí? Que tienen la habilidad, en presencia de un sustrato como la sacarosa, de producir, de sintetizar estos polisacáridos extracelulares que pueden ser solubles e insolubles, ¿sí? Y hay también bacterias que pueden producir polisacáridos intracelulares, pero los que actúan como adhesinas son los extracelulares. Otro mecanismo será la unión lectina-carbohidrato. Las proteínas lectinas son en realidad péptidos proteicos, o sea, son fracciones más pequeñas que se unen específicamente a un ligando de tipo glucídico, ¿no? Reconocen ligandos que tienen dominios carbohidrato, ¿no? Y es un mecanismo bastante utilizado por las bacterias para poder adherirse a los tejidos del hospedador. Después tenemos el mecanismo basado en la unión proteína-proteína, que en este caso se establece mediante la adherencia de una fimbria, de una adhesina presente en las fimbrias de una bacteria, como por ejemplo Neisseria o Actinomyces, las cuales van a ser reconocidas por un receptor proteico en la superficie, en este caso del tejido hospedador,
y las proteínas de esta película celular adquirida que van a actuar como receptores para esas adhesinas expuestas en las fimbres bacterianas son, por ejemplo, las proteínas ricas en prolina, las estaterinas, que según estudios por electroforesis, pues han sido reconocidas como las primeras en este proceso de adherencia. Y también, bueno, la retención por atrape físico, que es un mecanismo que se ve pues frecuentemente en la cavidad bucal, ya que existen superficies retentivas, las superficies oclusales de los premolares y molares, esos surcos, esas fosas, van a retener fácilmente células bacterianas, como también lo es un sitio retentivo, el surco gingival. Entonces, para entender mejor cada uno de estos mecanismos, vamos a empezar describiendo la adherencia por ácido lipoteicoico. Ya saben que este mecanismo está presente o es usado por las bacterias gram positivas, puesto que son las que presentan esta estructura, ¿no? Que desde el punto de vista molecular es definido como un polímero aniónico, es decir, que tiene carga negativa. ¿Sí? Está formado por fosfatos azucarados del tipo de glicerol y ribitol fosfato. Al ser un polímero aniónico, pues aporta una alta carga electronegativa a las bacterias gram positivas, ¿sí? Entonces, estas bacterias que son gram positivas porque fijan el colorante de la tensión gram, el cristal violeta, van a mostrar en su superficie una importante carga negativa, ¿sí? Entonces, por esta carga electronegativa dada por el ácido lipoteicoico, van a poder interactuar con las proteínas de la PSA, es decir, la película salival adquirida, que va a estar obviamente cubriendo la superficie de cada pieza dentaria, está recubriendo todo ese esmalte, ¿sí? Esa película salival adquirida exhibe proteínas que también tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la unión entre una molécula bacteriana como el ácido lipoteicoico, que tiene alta carga negativa, y componentes o precipitados de proteínas que forman la PCA y que también tienen carga negativa al ser proteínas? Entonces, el intermediario va a ser en este caso la molécula de calcio, que actúa como un puente. El calcio, al ser un ion de carga positiva, pues por interacción electrostática va a poder unirse al ácido lipoteicoico y de esa manera va a permitir pues la interacción entre lo que las proteínas presentes en esta PCA y la estructura bacteriana, que es el ácido lipoteicoico. O sea, aquí el intermediario es el calcio de la saliva, ¿sí? Que al tener carga positiva permite que estas dos estructuras, por un lado el ácido teicoico y por otro lado las proteínas de la película acelular adquirida o salival adquirida, pues puedan interactuar y unirse. Este mecanismo, por ejemplo, es usado por Streptococcus. Streptococcus sanguinis es un ejemplo clásico de un tipo de bacteria que utiliza este mecanismo para poder colonizar la superficie dental, y es un mecanismo que lo utiliza fundamentalmente cuando no hay sacarosa en el medio, es decir, cuando es un paciente que tiene una dieta baja en hidratos de carbono, que lleva una adecuada higiene bucal, entonces no hay sacarosa en el medio. La bacteria, ¿cómo hace para poder colonizar la superficie dental si no es capaz de producir polisacáridos extracelulares que actúen como adhesinas, ya que para ello necesita la sacarosa, pero como si no la tiene, el medio no se la da, no puede producir polisacáridos extracelulares que actúen como adhesinas? Entonces, ¿qué le queda? Le queda usar este mecanismo basado en interacciones electrostáticas con el calcio para poder unirse a las proteínas de la película salival adquirida y de esa manera colonizar la superficie dental, ¿sí? Recuerden que Streptococcus sanguinis era de las primeras, de los primeros streptococos o de las primeras bacterias que coloniza la cavidad bucal luego de la erupción de las piezas dentarias, ¿sí? Sanguinis no aparece en cavidad bucal mientras no hay erupción de tejido duro
o de dientes en este entorno, en este nicho llamado boca. Bueno, la adhesión por polisacáridos extracelulares depende de qué, obviamente va a depender de la presencia del sustrato en la boca. Entonces necesitamos sí o sí de que el medio provea este sustrato, la sacarosa, para que las bacterias puedan sintetizar estos polisacáridos que van a actuar como adhesinas. ¿Qué bacterias van a utilizar este mecanismo? Por ejemplo, Sanguinis, cuando hay sacarosa en el medio, obviamente. Streptococcus mutans, que es una bacteria por excelencia acidogénica, acidofílica, tiene un metabolismo fermentador, entonces utiliza los azúcares para obtener energía, pero como resultado final genera ácidos y tiene la capacidad a su vez de generar nutrientes a partir del metabolismo de los azúcares, ¿sí? Genera polisacáridos intracelulares y extracelulares, ¿no? Y además utiliza estos polisacáridos extracelulares como adhesinas, ¿sí? Entonces, justamente está mediada por, este mecanismo de adherencia estará mediado por glucanos insolubles y moléculas del tipo de las glucosiltransferasas, que van a ser las adhesinas en este caso, ¿sí? O sea, estos glucanos insolubles son producidos por mutans en presencia de sacarosa en el medio, en presencia de azúcares en el medio, a los cuales los metaboliza, los utiliza y libera como productos finales glucanos, por ejemplo, insolubles, ¿sí? Y estos glucanos insolubles, que son la adhesina, van a interactuar van a ser reconocidos por proteínas superficiales, en este caso de la superficie dentaria, por ejemplo, que van a fijarse a estos compuestos. Entonces, proteínas que forman esta película salival adquirida van a reconocer, o sea, van a ser los receptores para estos polisacáridos extracelulares que son insolubles del tipo de los glucanos o de los mutanos y que van a permitir esta interacción y van a permitir que la bacteria, en este caso, por ejemplo, mutans, se adhiera y colonice la superficie dental. Pero obviamente esto no basta, ¿no? Ya dijimos que para que se establezca una comunidad microbiana sobre esta superficie dental, por ejemplo, se necesita que la adherencia sea, además de irreversible, ¿sí? La bacteria tenga la capacidad de desarrollarse, de establecerse, de encontrar las condiciones favorables, ¿sí? Para poder alcanzar un alto número y establecer una colonia, y además necesita sobrevivir en este entorno, en este nicho, ¿sí? Y eso va a depender de otros factores que tendrán, pues, estarán ligados con el sistema inmune del hospedador. Bueno, otro mecanismo reconocido para la adherencia bacteriana es la adhesión por unión lectina-carbohidrato, que en este caso la lectina va a ser expuesta por la bacteria, ¿sí? Y el carbohidrato está expuesto, está otorgado por la película salival adquirida, ¿sí? O sea, la película salival adquirida expone residuos glucosídicos, expone residuos de galactosa o de ácido siálico que van a ser reconocidos por una lectina, ¿sí? Y las lectinas, que son, ya lo dije, son péptidos de proteínas con capacidad para fijar glúcidos. O sea, una lectina, recuerden, es una proteína que reconoce exclusivamente porciones glucídicas, ¿sí? Se une a moléculas con residuos carbohidratos, ¿sí? Reconoce únicamente moléculas con glúcidos, ¿sí? Entonces son proteínas pequeñas, en realidad son péptidos que fijan glúcidos, que reconocen moléculas azucaradas. ¿Y dónde encuentra la bacteria estas moléculas azucaradas, estos residuos glucídicos? Los va a encontrar en la PSA, en la película salivada adquirida, que va a estar recubriendo las superficies no descamativas como el diente, y va a estar también recubriendo superficies descamativas
como son las mucosas, ¿no? Las distintas mucosas que encontramos en la cavidad bucal. Entonces, esa PCA va a exponer residuos de galactosa o de ácido oxálico que van a ser reconocidas por una lectina en bacterias como Streptococcus mutans o Streptococcus sanguinis, que son ejemplos de microorganismos que utilizan este mecanismo de adherencia. Pero además, este mecanismo, por el uso de una lectina, también va a ser utilizado o por reconocimiento de residuos glucídicos, va a ser usado por las bacterias para coagregarse, ¿no? O sea, no solo es un mecanismo la unión lectina-carbohidrato para que la bacteria se adhiera a una superficie del hospedador, sino que además es un mecanismo utilizado para agregación bacteriana, ¿sí? Para formar grupos de bacterias, comunidades complejas. Tal es el caso de la coagregación bacteriana establecida por Actinomyces viscosus, que pertenece al filum Actinobacteria. Es una bacteria gram positiva, o sea, del tipo de formas, digamos, son bacterias con forma basilar. Y, por ejemplo, Actinomyces viscosus se va a unir a residuos de galactosa de Streptococcus sanguinis. Pero ¿por qué reconoce residuos de galactosa expuestos en la bacteria Streptococcus sanguinis? Porque posee fimbrias Actinomyces viscosus. Estas fimbrias, vamos a suponer que esta es la bacteria Actinomyces viscosus, ¿sí? Es una bacteria gram positiva que se caracteriza por tener alto contenido GC en su genoma, y es una bacteria que tiene fimbrias, ¿sí? Recuerden que las fimbrias eran estructuras de adherencia. ¿Por qué son estructuras de adherencia? Porque exhiben en su extremo distal o apical una adhesina. Esta esfera chiquita sería en este caso el ejemplo de la adhesina que exhibe esta bacteria a nivel de sus fimbrias. Y con esta adhesina, que viene a ser las veces de una lectina, va a reconocer residuos de galactosa en Streptococcus sanguinis, por ejemplo, y eso va a permitir la coagregación, o sea, va a permitir que esta bacteria se adhiera a otro género bacteriano como es Streptococcus. Pero a su vez, las bacterias pueden adherirse a la superficie dental también por este mecanismo unión lectina-carbohidrato, ¿no? ¿A través de qué? A través de proteínas tipo lectinas que tienen capacidad de reconocer dominios glucídicos o residuos de azúcares sobre la superficie dental, y que están dados en este caso por residuos de galactosa o de ácido oxálico, y que están formando esta película salival adquirida. Bueno, otro mecanismo, habíamos dicho la adhesión por unión proteína-proteína. Justamente lo que les comentaba, los análisis electroforéticos han demostrado que las proteínas salivales que primero promueven la adhesión, la adherencia bacteriana, son proteínas del tipo PRP, proteínas ricas en prolina, y las estaterinas. Entonces, sobre la superficie dental o sobre una superficie de tipo descamativa, vamos a encontrar estas proteínas formando esta película salival adquirida, que van a ser los receptores para adhesinas expuestas en la superficie bacteriana, también de tipo proteico, ¿no? Este mecanismo, por ejemplo, es utilizado por bacterias filamentosas como Actinomyces viscosus. Es un mecanismo que Actinomyces particularmente lo usa tanto para adherirse a la superficie dentaria como para coagregarse, es decir, para formar comunidades complejas. Así, por ejemplo, Actinomyces viscosus o Actinomyces naeslundi, ambas bacterias filamentosas gram positivas, ¿sí? Como en el esquema. Esta es una bacteria, por ejemplo, de tipo Actinomyces, una bacteria filamentosa que tiene fimbrias de tipo 1. Estas fimbrias exponen en su extremo apical una adhesina, ¿sí? En este caso es la proteína. Ahora, para que sea adhesión proteína-proteína, esta proteína
llamada adesina, que se expone en el extremo apical de una fimbria de una bacteria como Actinomyces, va a reconocer proteínas que están expuestas en la superficie dentaria del tipo de las proteínas ricas en prolina o del tipo de las estaterinas. Pero cuando esta bacteria quiere unirse a otras bacterias para formar una comunidad compleja mixta, utiliza también estas mismas adhesinas para reconocer otras proteínas, ¿sí? Proteínas de la superficie celular de otras bacterias, como por ejemplo estreptococos o cocos gram negativos anaerobios, como el caso de Bellonella, Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus gordoni, conformando estas imágenes en mazorca de maíz. O sea, cuando una bacteria es filamentosa como Actinomyces, se adhiere por este mecanismo proteína a proteína con bacterias cocoides, ya sean gram negativas, gram positivas, anaerobios estrictos, anaerobios facultativos del tipo de Bellonella o de Streptococcus sanguinis, gordoni o mitis o mutans, va a dar este aspecto en tipo mazorca de maíz, ¿sí? Pero hay que recalcar que estos procesos de coagregación bacteriana son bastante específicos. No todas las bacterias se coagregan, se unen unas con otras con el mismo mecanismo, ¿sí? Utilizan diversos mecanismos. Por ejemplo, las coagregaciones que forman cuerpos de tipo Borden-Cepillo, que son muy prevalentes en el surco gingival sobre todo, y que se dan por una bacteria central filamentosa, como por ejemplo Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria gram negativa, filamentosa, a la cual se le agregan en forma perpendicular, es como si esta fuera la bacteria Fusobacterium nucleatum, ¿sí? A la cual se le agrega en forma perpendicular otras bacterias de la misma morfología, ¿sí? Es decir, del mismo tipo, bacilo, como por ejemplo Prevotella, ¿sí? Que tiende a coagregarse con Fusobacterium, y Prevotella pues se agrega formando una forma perpendicular al eje largo de la bacteria central, que en el ejemplo es Fusobacterium nucleatum. Se agrega en forma perpendicular, dando ese aspecto justamente, como les comento, de Borden-Cepillo. Bueno, y otro mecanismo que no sería considerado un mecanismo de adherencia irreversible es la retención por atrapaje físico, y que está obviamente condicionado por las variaciones en la morfología que vamos a encontrar en la superficie dental. Recuerden que la superficie dental reconoce al menos 5 nichos, ¿sí? Cada uno exhibe una composición microbiana variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada nicho están actuando diversos factores que tienen que ver con variaciones en el pH, en el potencial redox, y la misma morfología de la superficie dentaria puede, pues, promover o no la colonización bacteriana. Recuerden que las superficies libres, al ser lisas, ¿sí? Con el hábito de higiene, con el cepillado y con el clearance que hace la saliva, los movimientos de la lengua, pues desfavorecen o no promueven la adherencia, la colonización bacteriana, ¿sí? Mientras que las superficies oclusales, provistas de fosas y fisuras, van a ser más bien un sitio de retención, ¿sí? Para bacterias básicamente del tipo de los estreptococos, como también van a ser sitios de retención para bacterias del surco gingival y las bolsas periodontales, y la bolsa periodontal mucho más por ser un sitio de mayor profundidad. Hablamos de bolsa ya en condiciones patológicas, ¿no? Por la migración apical de ese epitelio de unión, forma este bolsillo, este gran bolsillo, en el cual están actuando además diversas
condiciones ambientales alteradas, en la bolsa está actuando un entorno predominantemente inflamatorio que va a promover la anaerobiosis, ¿sí? Y por lo tanto va a condicionar un nicho específico para el crecimiento de bacterias anaerobias proteolíticas. Y la misma matriz de la biopelícula dental también va a ser un nicho que va a favorecer la retención, ¿sí? Porque esa matriz, al estar llena de ADN extracelular y al estar llena de polisacáridos extracelulares, se vuelve como un pegamento que atrae a las bacterias y por simple atracción estas se agregan, ¿sí? No necesitan esta interacción específica ligando-receptor, sino que se pegan porque la misma matriz tiene esa cualidad de otorgar un ambiente pegajoso, ¿sí? Donde las bacterias pueden permanecer por largo tiempo. Entonces, recuerden qué tipo de géneros bacterianos vamos a encontrar retenidos a nivel de fosas y fisuras, básicamente el género de Streptococcus, y qué tipos bacterianos vamos a encontrar retenidos en nichos retentivos como el surco gingival o la bolsa periodontal, básicamente bacterias anaerobias, gram negativas, proteolíticas y móviles como los vibrios, como los treponemas y otro tipo de bacilos. Bueno, ya habíamos dicho que el receptor es toda molécula que exhibe los tejidos del hospedador y que van a reconocer las adhesinas que en este caso serán expuestas en la superficie de un microorganismo, ¿no? Una adhesina ya vieron que puede ser de naturaleza proteica, pero también puede ser de naturaleza glucídica, ¿sí? O puede ser una estructura basada en azúcares, un polisacárido, no necesariamente una adhesina, es siempre una proteína, ¿sí? Puede ser proteína, puede ser una glicoproteína o puede ser simplemente un residuo de azúcar como residuos de la lactosa o residuos de ácido siálico, ¿sí? Que exhiben las bacterias como sanguinis, por ejemplo, y que los utilizan tanto para adherirse a la superficie dental como para coagregarse. Y recuerden que la coagregación es un proceso un tanto específico, ¿no? Hay bacterias que se coagregan de una manera y bacterias que se coagregan de otra manera, ¿no? Y hay bacterias que es un proceso sobre todo específico en el sentido de que hay bacterias que deciden con quién agregarse y con quién no, ¿sí? Por ejemplo, Actinomyces, en el caso que habíamos explicado anteriormente, recuerden Actinomyces, el género Actinomyces puede coagregar con Streptococcus, pero también tiene la versatilidad de coagregar con bacterias proteolíticas bacilares, pero, por ejemplo, Prevotella, Porphyromonas, Tannerella no tienen capacidad de coagregar con Streptococcus, coagregan con bacterias de su misma morfología, ¿sí? Streptococcus básicamente coagregan con bacterias de su misma morfología, ¿sí? No necesariamente de su mismo metabolismo o de su misma capacidad de oxidorreducción, pero sí de su misma morfología y algunos pueden coagregar con bacterias filamentosas o bacilares como Actinomyces, ¿sí? Actinomyces se podría decir que es una bacteria muy versátil porque puede coagregar con bacterias cocoides y bacterias filamentosas. Bueno, sobre los receptores es importante también recalcar que en condiciones inflamatorias se potencia la adherencia bacteriana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células inflamatorias, como los polimorfonucleares neutrófilos y sobre todo los macrófagos, cuando son activados ante un desafío antigénico o ante un desafío microbiano, ya saben que por inmunología que estas células cuando se activan son capaces de liberar enzimas proteolíticas del tipo de las tripsinas, colagenasas, neuraminidasas, y estas enzimas justamente lo que hacen es degradar el colágeno, degradan la fibronectina que recubre las superficies celulares,
y de esa manera se exponen nuevos receptores, o sea, se exponen mayor número de receptores, lo cual obviamente va a promover la adherencia, la colonización de bacterias tanto autóctonas que están por ahí en un crecimiento planctónico, por ejemplo, que están ahí nadando en la saliva y que están buscando dónde poder asentar, y va a favorecer la adherencia de bacterias pues externas, como Pseudomonas, por ejemplo, que no es autóctona de la cavidad bucal, sino es más transitoria, pero justamente en un momento transitorio donde ingresa a la cavidad bucal, si encuentra un receptor, va a poder colonizarse. Recuerden que no todos los microorganismos que llegan a la cavidad bucal logran establecerse, ¿sí? De hecho, la gran mayoría eh, no logran hacerlo porque no encuentran los receptores, y muchos son llevados a través de la deglución al tracto digestivo bajo, donde van a ser destruidos por la acción de los ácidos gástricos. Entonces, son varios los factores que juegan en escena para que una bacteria que ingresa a la cavidad bucal pues pueda eh, pues establecerse y formar parte de una biopelícula, de una comunidad microbiana. Y justamente este mecanismo es muy importante y quiero que lo recuerden. Este sería el mecanismo, la explicación biológica por el cual eh, los tejidos en condiciones inflamatorias van a exacerbar, van a aumentar la colonización bacteriana. ¿Por qué? Porque un entorno inflamatorio está siempre esto, ¿no? Están estas enzimas proteolíticas que vienen de las células inflamatorias, los macrófagos fundamentalmente, y que al degradar colágeno, al degradar la fibronectina que recubre las superficies celulares, van a exponer receptores, ¿sí? Favoreciendo de esta manera la adherencia bacteriana. Y es a través de esta manera, por ejemplo, como bacterias, periodontopatógenos, considerados keystone pathogens, son patógenos claves de la enfermedad periodontal, como por Pseudomonas gingivalis, eh, pueden invadir. ¿Por qué? Porque un entorno inflamatorio, ¿sí? Con altos niveles de inflamación, de citoquinas proinflamatorias y de estas enzimas proteolíticas, se va a degradar, por ejemplo, la membrana basal. Esa membrana basal eh, externa que está separando el epitelio de unión de el core subyacente, ¿sí? Este conocimiento se los da la histología. Ustedes saben que el epitelio de unión es esa membrana epitelial que rodea el cuello de las piezas dentarias y que permite que el órgano llamado encía se fije a la superficie dental. ¿Y qué pasa? Ante un desafío antigénico, ante un surco gingival que está poblado de bacterias, obviamente eso se va a traducir en una respuesta inflamatoria, y justamente cuando la respuesta inflamatoria es importante y lleva a una alta liberación de estas enzimas van a terminar, por ejemplo, destruyendo ese colágeno que compone esa membrana basal, colágeno tipo 4, y eso va a permitir que en alta afinidad por los receptores del colágeno pueda invadir, ¿sí? Porque va a atravesar esa membrana basal que ya está alterada y va a acceder al tejido conectivo subyacente, y como tiene gran afinidad por los receptores del colágeno, pues tiene casi que la batalla ganada, ¿no? ¿Por qué? Porque llega al corión subyacente y se encuentra con su miel, se encuentra con su sitio de confort. ¿Por qué? Porque le encanta el colágeno por Pseudomonas gingivalis. Entonces va a ser capaz de establecerse a ese nivel. Entonces recuerden, los entornos inflamatorios favorecen la colonización bacteriana. ¿Por qué? Porque exhiben receptores, ¿sí? Y potencian la colonización. Lo mismo pasa con varios estreptococos cariogénicos del tipo de, por ejemplo, Streptococcus rattus, Streptococcus grisetus, que también tienen alta afinidad por el colágeno y son justamente los que están involucrados en la invasión hacia la dentina, hacia el cemento, ¿sí? Bueno, sobre desarrollo y supervivencia, pues
Aquí lo importante es que les quede que la microbiota bucal, ¿sí? La que encontramos en los distintos, ya saben que es variable según los distintos nichos ecológicos. No podemos decir que la microbiota bucal es homogénea en la cavidad bucal, varía según el nicho, ¿sí? Ya que en cada nicho ecológico van a actuar componentes inmunes específicos e inespecíficos distintos, ¿no? Y por esa diversidad topográfica, pues clasificamos a los nichos ecológicos de la cavidad bucal básicamente en dos grupos según los componentes específicos e inespecíficos del sistema inmune que los bañan o que los arropan, el dominio salival y el dominio gingival. Y la microbiota bucal está compuesta en definitiva por microorganismos que son capaces de desarrollarse y de sobrevivir en la cavidad bucal. ¿Qué necesita un microorganismo para desarrollarse? Necesita previamente haberse adherido de manera irreversible, haber encontrado receptores específicos. De esa manera, una vez que se adhiere, es capaz de multiplicarse, ¿sí? Pero para sobrevivir necesita además otros factores, ¿no? Que le ayuden a persistir en el tiempo. Y eso va a depender del pH, de la temperatura, del potencial redox y de la disponibilidad de nutrientes, que pueden ser tanto exógenos como endógenos. Entonces recuerden, la supervivencia bacteriana en los distintos nichos de la cavidad bucal va a depender de la regulación dada por los determinantes ecológicos. ¿Y cuáles serán esos determinantes ecológicos? Los mencionados: el pH, la temperatura, el potencial redox y la disponibilidad de nutrientes tanto exógenos como endógenos.